La insulina y sus efectos metabólicos. La hormona ejerce efectos sobre el metabolismo de hidratos de carbono. La insulina influye en el metabolismo de lípidos y de las proteínas casi tanto como los de los glúcidos. La insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía. Cuando el régimen de alimentación dispone de alimentos energéticos suficientes, en particular de alimentos energéticos en la dieta y sobre todo en hidratos de carbono, aumenta la secreción de insulina. Si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. Química y síntesis de la insulina. La insulina es una proteína pequeña. La humana tiene un peso molecular de 5,808. Se compone de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces disulfuro. Cuando se separan las dos cadenas desaparece la actividad funcional de la molécula de insulina. La insulina se sintetiza de las células beta con la maquinaria celular habitual para la síntesis de proteínas. Los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático traducen el ARN de la insulina y forman una proinsulina. Esta proinsulina consiste de tres cadenas de péptidos A, B y C. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi para formar insulina, compuesta por la cadena A y B, conectadas a uniones disulfuro, y la cadena C y péptidos denominados péptidos de conexión o péptido C. La proinsulina y el péptido C carecen prácticamente de actividad insulínica. Sin embargo, el péptido C se une a una estructura de membrana, muy probablemente un receptor de membrana asociado a proteínas G, y desencadena la activación de al menos dos sistemas enzimáticos: el sodio-potasio ATPasa y el óxido nítrico sintasa endotelial. La mayor parte de la insulina liberada hacia la sangre circula de forma no ligada. Su semivida plasmática es de unos 6 minutos por término medio y desaparece de la circulación en unos 10 a 15 minutos. Con excepción de la parte de la insulina que se une a los receptores de las células efectoras, el resto se degrada por efecto de la enzima insulinasa, sobre todo en el hígado y en menor medida en los riñones y en los músculos, y de forma muy ligera en casi todos los demás tejidos. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana. Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores. El receptor de insulina es una combinación de 4 subunidades: 2 alfa que se encuentran afuera de la célula y 2 beta que atraviesan la membrana. Cuando la insulina se une a un receptor, la parte interna del receptor se autofosforila, la cual activa una tirosina sinasa local. Esto activa y desactiva otras enzimas. La membrana celular se hace más permeable para muchos aminoácidos, iones, potasio y fosfato. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos. La glucosa absorbida hacia la sangre induce la secreción rápida de insulina. La insulina provoca la captación rápida, el almacenamiento y el aprovechamiento de la glucosa por casi todos los tejidos del organismo, pero sobre todo por los músculos, el tejido adiposo y el hígado. La insulina favorece la captación y el metabolismo musculares de la glucosa. La energía utilizada por el tejido muscular no depende de la glucosa, sino de los ácidos grasos. La razón principal es que la membrana muscular en reposo es muy poco permeable a la glucosa, salvo que la fibra muscular reciba el estímulo de la insulina. La cantidad de insulina secretada entre las comidas es demasiado escasa para proporcionar una entrada importante de glucosa dentro de las células musculares. Sin embargo, existen dos situaciones en las que el músculo consume mucha glucosa. Una de ellas es el ejercicio moderado e intenso. Para esta utilización de la glucosa no se necesita grandes cantidades de insulina, porque las fibras musculares que se ejercitan se hacen permeables a la glucosa, aún en ausencia de insulina por la simple contracción. El segundo estado en el que el músculo consume mucha glucosa son las horas de las comidas.
En esta fase, la concentración sanguínea de glucosa se eleva y el páncreas secreta mucha insulina. La insulina excreta induce un transporte rápido de la glucosa al miocito. La insulina facilita la captación, el almacenamiento y utilización de la glucosa por el hígado. Uno de los efectos más importantes de la insulina es el depósito casi inmediato de glucógeno en el hígado a partir de casi toda la glucosa absorbida después de una comida. Más tarde, entre las comidas, cuando ya no se dispone de alimento y de glucemina empieza a descender, la secreción de insulina disminuye con rapidez y el glucógeno hepático se transforma de nuevo en glucosa, que se libera otra vez a la sangre para evitar que la glucemina descienda demasiado. El mecanismo por el cual la insulina facilita la captación y el depósito de glucosa en el hígado comprende varias etapas casi simultáneas. La insulina inactiva la fosforilasa hepática, la enzima principal encargada de degradar el glucógeno hepático a glucosa. La insulina aumenta la captación de la glucosa sanguínea por el hepatocito. Para ello incrementa la actividad de la enzima glucosinasa, que es una de las enzimas que causan la fosforilación inicial de la glucosa tras su difusión al hepatocito. La insulina fomenta asimismo la actividad de las enzimas favorecedoras de la síntesis de glucógeno, en particular de la glucógeno sintetasa, responsable de la polimerización de los monosacáridos para formar moléculas de glucógeno. El efecto neto de todas estas acciones es el incremento del glucógeno hepático.